just before, my text has name Homonymic Curtain. And just before I finished it, some months ago, I found this, I remind myself to the song, Czech song written by Jiří Suchý in 1963. I had this project of 1963, and some of you maybe will see it in the gallery during your Bratislava's visit. And I have a quotation or several lines of the lyrics translated by my friend John Minehane, who translated poetry into a poetry, so I will read it first. The song is sang by Hanna Hegerova, so those who are Czech here, you know it's Mého života. So it's from the middle of the song. They drew my human profile, traced it and retraced, though the main thing escaped them, how I look face to face. Then come the resolution to correct past wrongs. But please bear in mind that the years have gone along. I'm standing here today and I'm another man. And then the song continues. During the discussion after one of the lectures at the 45th conference of the AICA in Zurich last year, some speakers mentioned Henry Hughes calls for critics to address the fact that the art history of Central and Eastern Europe is not designated as a unified system, and accordingly it is not clear how it relates to the written Euro-American art history, codified as a whole only y cómo está comunicado con la historia euroamericana, que existe como algo codificado. Y yo estoy intentando reaccionar ante estos comentarios críticos. La historia del arte de Europa Central son como el cubo Rubik, pero las relaciones entre los colores son complicadas y cambian. Depende del lado que lo miremos. Y yo en este estudio estoy mirando pues, el arte después de la guerra en Eslovaquia, donde se ven las diferentes vanguardias, un modelo más libre para la reflexión, pero no es tan aplicable en el extranjero. En Eslovaquia, después del 48, hay una ruptura en comparación con el año anterior y a los 60 se vuelve al modernismo europeo. La cuestión es la única posible percepción de esta realidad. Yo propongo una alternativa. No hablemos entonces de ruptura, hablamos de un telón homonímico. Y esas manifestaciones las hemos visto en los años 60, porque se han creado también nuevas formas. Yo he preparado un denominador común y ha sido el hecho universal, la política de la renovación común en los años de posguerra en Europa. He resumido este argumento. Yo sigo trabajando en este tema, pero contiene o se compone de 8 tesis. Thesis number 1. Primera tesis. Después del 45, gran parte de Europa, del punto de vista humanista, han compartido un espacio mental. Estaban en desacuerdo con la guerra y hay premisas de renovación. Era como paradigma europea
which had been the decisive factor either Era directly como or in its un consequences for the índice next 15-20 climático del years. modernismo, Renewal was a political instrument which had decisivo differing factor en los connotations and futuros 15, 20 consequences in a años. variety of La countries. renovación But aside from pues, se radical desarrolló political diferente attitudes, en it los was the distintos common puntos, denominator of post-war humanism, pero ha sido deriving un precisely from denominador this común renewal, which led many individuals from left-wing intellectual circles to que se an derivaba initial, de esta though mostly green, renovación. acceptance of Y the gracias socialist a realist eso, doctrine of muchos the Soviet bloc intelectuales just then being izquierdistas established. aceptaban If we el train the slide socialismo upon Boris Groys's y la well-known doctrina remarks soviética, that y si socialists are, and miramos this is somehow kind of my comment la cita de Boris Groys, que dice que el realismo socialista es la continuación natural de la vanguardia, no solo la continuación de la vanguardia, sino también la culminación de esta vanguardia rusa. De ahí se desprende que en el caso de Europa Central, donde esta vanguardia era distinta en comparación con la rusa, se trataba de un eco o imitación de lo que Groys denomina el arte social realista. Este ha sido el tiempo cuando en otros lados la creación se declinaba por otros lares. Esta experiencia, no obstante, puede entrelazarse o reconectarse con el contexto de la renovación posguerra. Ha sido proyectado en Checoslovaquia en este contexto vanguardista, pero de forma equivocada se tomaba como respuesta sobre la orientación del mundo. Podemos decir que en este sentido originalmente se percibía como cierta visión intelectual. En los años 50, como dice Piotr Piotrowski, incluso era válido que incluso el modernismo polaco estuvo abierto ante el realismo socialista. En nuestro caso, existió un periodo muy corto, latente, que persuadió a la mayoría de los artistas que están sobrevalorando el potencial del realismo socialista y mirando a través de la cita de Groys, que la indoctrinación puede verse como una continuidad superior. Entonces, la vanguardia en Europa Central iba una contra la otra. En nuestro contexto, el realismo socialista no se desarrolló como cierta fase en la evolución, pero ha sido algo obligado, como un instrumento del totalitarismo. Aparte de eso, del rechazo de la unión con la vanguardia en nuestro ámbito se ha reforzado por la falta de ilustración y inseguridad en cuanto a las reglas. Ha sido todo factores de discontinuidad. Es decir, en esta zona el realismo socialista casi ni existía. Primero existía la fase de aceptación en los años 40, a finales de los 40, pero más bien era algo como una obligación de ejercer el socialismo, el realismo socialista. Y hay que diferenciar entre este arte, como lo llamó Groys, y el género socialista. A pesar de la dominancia cuantitativa del género socialista, la producción real artística, que representa la historia oficial del arte, se mantenía en otros problemas. Tesis 2. Discursively was not lost with the waving of a magic wand sometime around 1948. It was simply that shared ideas Había diferentes opiniones que estaban uno contra el otro y no desaparecieron con la varita mágica en el 48. Es decir,
En cuanto a seguir el arte de vanguardia, de repente las líneas se desarrollaban en diferentes condiciones, en diferentes puntos de la cortina o telón de acero. Los primeros 3 años después de la guerra influyeron de una forma sustancial sobre el aseguramiento de la memoria del periodo antes de la guerra, del 45 al 48. Esta ha sido una fuente de ideas, cierto punto de referencia, pero más tarde representaba un acceso a diferentes estilos europeos mediante la organización de diferentes exposiciones antes de cerrar del todo las fronteras. Piotrowski subraya el papel del cubismo, surrealismo y constructivismo que influyeron de una forma muy fuerte Europa Central, y Chalupetsky también desarrolló estas ideas partiendo del criticismo, del surrealismo de posguerra. En el 48 no cambió el carácter de la cultura de Europa del Este, pero han sido ideales de la situación cultural del 45 al 48. Esta era la conservación de parámetros. En la tesis 3, ciertas formas de abstracción se pueden considerar dominantes. En los Estados Unidos es una forma oficial de arte. En ambos lados del telón de acero había una tendencia de crear unos géneros muy fuertes. Si nos olvidamos de los ideólogos, ningunos artistas remarcables se han identificado con este género. Más bien a nivel cuantificativo era para oportunistas o gente con menos talento. Se reflejaban los ideales del mercado. Y las artes plásticas se orientaban en otra vía. Es decir, la situación en este y oeste se parecía. En el arte oficial ni de mercado son artes de verdad. Y Pospíšil, de Norman Rockwell y el ruso Reshetnikov, hablaba de que Rockwell no le gusta la abstracción y que le gusta el kitsch, pero hablaba que el caricaturista ha sido talentuoso, optimista, que se percibe como un vanguardista en cuanto a la mezcla de arte alto y bajo. Pero en cuanto al realismo socialista, esto se percibe como ilustración de los regímenes totalitarios o historia. Más adelante, en cuanto a las referencias históricas del punto de vista de hoy, es un resultado claro. Pero también es válido para el género socialista, porque las motivaciones de aquel entonces dejaron de ser actualidad en los dos lados del telón de acero, porque el telón se cayó y no podemos olvidarnos de la calidad de estas obras y el espíritu falso idealista que igual no correspondía con la realidad, que puede comprometer la neutralidad de estas obras. Y podemos seguir con esta idea de neutralidad, porque la referencia histórica del arte de Centro Europa de los años 50 pasa a ser un simulacro, justo por la razón del supramencionado, o de la supramencionada de la imitación del arte socialista en la forma de género. Y en la conclusión de esta tercera tesis, si miramos la práctica de cultura en los dos lados, tenemos que separar la posición hegemónica de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, de Europa, que no copiaban los modelos presentados
has less de to una do with their forma tan authentic time and consciente. more with their present-day application. Today we see Lo socialist que realism always es from a critical válido para detachment. los realismos In no the tiene case que of ver tanto capitalist con realism, el tiempo more real, weight has been sino given to más the bien con la historical value aplicación as pointing toward de hoy the en present día. day, El which realismo socialismo it los meanwhile socialistas lo acquired. percibimos But these realisms have in negativamente. common the fact that in neither case was there any genuinely Y lasting subrayaban más los culture-creating valores históricos en los dos realismos, en el socialismo como Let us capitalismo. compare the mechanism Sigue of the válido que original ninguno de los dos ha non-acceptance of the sido alternative artistic un direction fenómeno or largo, artistic real. program in the West, with Y the tesis instant 4, la non-exhibition no of art which aceptación creative an de la alternative alternativa to the artística, obligatory canon. de la If we orientación look at this artística comparison from the o programa institutional artístico, standpoint, one can then say that the functional principles no of art exposición in del both arte East que and West creaba in the 1950s had pues a mutual obras correlation. As Maria alternativas says, al canon the myth of obligatorio. the avant-garde artist, Hablamos de los años with 50 all y its existe features cierta of correlación. heroism, tragedy, El and mito utopia, del artista is de not remote vanguardia, from como the dice la señora characteristics of the Orishkova, avant-garde con cierto artists in the heroísmo, West. tragedia Apart y from utopía, institutional reasons, we may also se find parece artistic a reasons. la vanguardia del occidente. One was Y estas their common razones point pueden of ser departure, besides incluso knowledge of the artísticas. development of El artistic punto de modernism. partida, There was also the el shared desarrollo del modernismo question artista, of más una revitalization of the idea avant-garde in the compartida years de la revitalización de las 1945 and vanguardias 1948. del A 45 al second reason 48. was the permeability Otra of razón ha information, sido la permeabilidad de sometimes la only visual, información, through the muchas borders of veces solo individual visual, states during the Cold a War, través de las and fronteras also the de existing los contacts países of the artist. I want to emphasize the processual individuales, character of this de los países situation, individuales. that it El was not carácter just an procesal episode, de esta but situación no ha rather a sido long solo un enduring episodio, state or ha sido experience. una situación de So larga first is duración, un an estado de outstanding larga example of duración. immanent avant-garde En primer lugar, continuities, the activity of Vladimir tenemos el ejemplo claro de la from the late continuidad 1940s. Again, vanguardista Tomáš Pospíšil has de written Vladimir about Hodnik Pravoslav de Rada's finales contacts de with los años Asger 40 and y the Cobra Pospíšil movement in the escribió mid-50s, sobre los 1950s. contactos del Piotr señor Petrovsky Rada con on Yor Ernst Schröder y el movimiento contacts, Cobra de los and the años residence 50 y of Jerzy Piotrowski Kujawski and others habló in Paris. de Ernst Schröder y con sus contactos con Kujawski y otros This en theme París. could certainly be refined by Este comparing tema the strategies of se further podría individuals or movements. It may describir suffice más y to más mention the comparando initial diferentes rejection of the new individuos o post-war world by movimientos. Jean Dubuffet in Podemos Paris, or the mencionar non-comprehension of Barnett el Newman's rechazo work in the early original 1950s in New York. de la For our creación purposes, postguerra it is enough to stress the most important point that one en cannot speak París, of complete de severance Dubuffet between East o and de West, Barnett or a Newman basic en Nueva York. restructuring official versus No se puede hablar de la alternative or interrupción non-exhibitive total de las of the arts. relaciones entre este y oeste Each o la particular reestructuración country had a number básica of periodicals de los devoted escenarios to de arte. contemporary or Y older cada or país pre-modern también art. tenía sus propios The periódicos paradox dedicados that each of al the arte actual countries o of the socialist antiguo. bloc has Y different, la paradoja had es different que cada de priorities estos in art, países and the tenía otras differently prioridades. orientated censorship, Y la together censura with the también fact estaba that the orientada de post-Stalin manera thaw distinta. took its course everywhere O sea, at a different mejorar time, la had the mejora de la following situación después de la results. muerte de Stalin If we se gather dio a selection de of the otra given forma publications, distinta we en hit cuanto al upon eje del various tiempo. forms of the C-page Por of ejemplo, information. la selección Besides Western de las periodicals, diferentes still publicaciones, turned up in the libraries. viendo esto, Access to llegamos a la them conclusión was que hay admittedly diferente restricted, but not filtración de impossible. información. One could mention Los also the hotly medios de pursued prensa monographs del of Western este y artists. occidente, I think that Beata o sea, Jablonska había una told me after she found aceptación o acceso Francis limitado Bacon a book estos in medios the del Academy of occidente, Finance pero Library se in podía, Bratislava, por ejemplo, Berta Jablonska purchased en in Bratislava beginning of the encontró 1960s. The connection un of libro East and West sobre was Francis therefore Bacon not completely de severe. los años 60. In this thesis, Es decir, hitherto, la I have interconexión entre indicated este that the oeste rupture of cultural history no ha after sido 1948 algo is totalmente in a certain sense destruido o open to roto. question, and above all, having Es decir, la regard to ruptura non-existence of Central después del European 48 se socialism puede poner en in duda, its consequent ante form, todo as I si mentioned in thesis number se number subraya la no 21, existencia having regard to the del impossibility socialismo, of cutting del realismo of, social common en Europa breeding around the culture central milieu, in thesis number 2. en su And consecuencia. furthermore,
by contrast, without regard to the different ideological backgrounds of the Y similarly además, prominent mass art sin on tener both en sides cuenta of the Iron Curtain in thesis number 3. Hence los also fondos in the comparable, ideológicos in a certain distintos sense, institutional de standing of el arte de incipient masa artistic prominente. alternatives in a similarly structured scene. This is number 5. Y a nivel de institución de las alternativas, era la tesis 4. En la tesis 5, la práctica artística hasta finales de los 50, en condiciones distintas este-oeste, empezaron a verse los significados distintos, las formas artísticas en cuanto a la relación. Vemos un movimiento en el eje de tiempo, mientras surgió en el país de origen y se oyó en las demás regiones. Muchas veces iba de este a oeste, en la mayoría de tiempo. Y Belting escribió que el arte de este dice que es siempre el que va a la saga. Esta revista es fundada históricamente en el arte viejo, pero después del año 48 ya cambió el tema. La inspiración que surgió fuera del ambiente local no solo ha sido tomada o copiada, sino también creaba otras interrelaciones. Y el primer círculo incluso, si se explica la obra de forma contextual, de forma distinta, y el otro círculo, la reacción ante las obras que se crearon en el primer círculo, la terminología puede ser traicionera, incluso a semejanzas formales. Si es algo retroactivo o un sentido actual. Un buen ejemplo es el nivel centroeuropeo informal, cierta abstracción, desvío del género figurativo socialista obligatorio, como dijo Piotrowski, cuando en Francia las obras se dieron, pues se presentaron y se imitaron en los Estados Unidos. Después de los 50 o a finales de 50, en los países occidentales europeos dejaban de existir algunas vertientes, pero en el este todavía ni habían surgido. En Bruselas Expo 58, el primer encuentro de los rivales de la Guerra Fría, y ahí el pabellón checoslovaco que ganó el Grand Prix, ha sido cierta como confirmación del arte industrial en Checoslovaquia. Particularmente interesante en esta es la exposición de Bruselas, 50 años del arte moderno. Pues allí en esta exposición han presentado una concepción muy simple, categoría del arte occidental, y en este fondo mostraban la cronología del desarrollo del arte moderno en Europa del Este, que partía de los hitos internacionales. En cuanto a este ensayo, lo más interesante es que un papel importante lo han desempeñado las obras después del 48, de proveniencia, origen americano, soviético, y muy interesante es la conclusión, porque las normas de la competencia capitalista se aplicaban en el campo artístico. Es decir, el expresionismo abstracto americano ahí se encontró con el realismo socialista soviético en la misma exposición, y un encuentro abierto también se ha subrayado por una comisión de cultura donde también habían soviéticos y americanos. ¿Para qué sirve esta confrontación?
at least formally para los distancing de Europa del Este han podido oneself from the distanciarse backward culture formalmente dogma of the Soviet Union. de la By dogma declaring one's antigua adherence to de la modernism. Unión The Soviética. factor of global contest required, Y on este the one factor hand, de la progressive competencia global presentation, and also in the case of a common exhibition, presentaba contextual o presentation, sea, era making una reference to the presentación pre-war successes moderna of y también works by, contextual. from Czech Republic, Las Václav Špála obras and de Josef Šíma. Špála a Šíma. In contradiction to the Soviet pavilion, it was shown that what was being done A in the diferencia del art pabellón scenes in the satellite soviético, countries was se not so mostró much que subjected to Soviet la pressure creación as artística in the case no of media está por censorship. debajo de la The presión residual soviética compatibility en of caso socialist and capitalist de la countries censura mediática in en the field cuanto of culture and industry a la likewise cultura confirms that one y cannot validly industria. regard this period Se as confirma one of que rupture. no podemos Wojciech Lahoda considerar. has identified the influence which the Brussels Expo Lahoda Expo dice que el Expo 1958 left on the Czech art scene in terms of formal stylization. En cuanto a la estilización Of the formal, object of dice abstraction. que confirma que no se However, to puede František Hudeček and Jindřich Vilgus, then tomar Zdeněk este Pálcov periodo and como una others, ruptura. he aptly dates the sources of this reflection Vigelus, as far back Falkro as y decade otros, before según Brussels. estas And now personas, it's longer quotation. The Brussels style of elegant modernity in y el estilo sculpture de la was modernidad confirmation of the round or de Bruselas geometrical en modernization of form that had been sought. esculturas ha It sido was la something that confirmación related to de the la important modernización personalities in geométrica. modern sculpture and was a live Buscaban issue y prior to partían Brussels. de la obra In short, de las something had been personalidades in the air modernas, even before the exhibition. End of de los quotation. escultores que actuaban antes de la o o funcionaban antes de la exhibición de Bruselas. One must admit, however, that the air Se proceeding trataba from a de common breeding una herencia ground del pasado. of thoughts and maintaining common ideals was already beginning En to cuanto a blow los upon ideales another comunes, operational structure, newly opened and ahí established surgía in the una nueva 1950s. estructura Let us simply de los compare the 50, dynamically developing y market si and comparamos institutions, the flourishing criticism un mercado and que se alternative desarrollaba de forma post-Bauhaus dinámica forms y of las education, instituciones y la including articulation of the crítica modernist discourse in y the el West, post-Bau formas with the de centralization of formación, older and newly incluso el emerged discurso institutions, and the replacement of the real market by the state commissions modernista, in the East. junto Even con that, however, la need not of itself suffice for a economía harmonic dirigida curtain de to forma come central into being. en el What este. most promoted that Esto development no was the sería non-existence suficiente of para la any creación relevant framework de una of cortina a more universal homonímica. kind for the specific situation of contemporary art in Eastern Bloc, No existía whether un marco ideological or not. relevante, pues, I am not para saying el arte that the texts of contemporáneo Western en el art theory bloque and del criticism este were not reflected at the estaba moment. But in the condicionado, sense of direct y no digo reactions que to no them tenía and reflejo discussions with them, en even el with arte those that were contemporáneo, Marxist, pero en cuanto a no discusión con los alternative existed on the other side of artistas the Iron Curtain. occidentales, In that esto no period, the existía. art of the Eastern Bloc became a satellite of En estos theoretical tiempos el framework arte with which it en el bloque identified through its soviético ha sido un unexhibited satélite work del margen and through the intellectuals, but in which it could not participate on equal que se terms. Uh, desarrollaba a través de reliance on obras que no Western se theory podían and exponer y critical no podían models without participar. immediate reflection on the specificity Y las teorías um, occidentales of sin one's own present reflejar time las within their context especificidades de la began propia at situación y variance del with the contexto propio, intentions of critics pues and theorists esta to deepen confianza the differences in significance between Western and creó Eastern art que se production. profundice Logically, it follows pues la from this diferencia that entre even la producción one-sided artística reference to este-oeste. Western critical models resulted De ahí se only in desprende further que divergences. This is number 6. Incluso la Despite confianza politically different unilateral en development, los modelos occidentales
creaba más y más divergencias. Tesis número 6. Se trata ahora de reconocer la influencia posterior a la guerra. La generación de la posguerra se convirtió en adulta en los 50. Se trata de una fuerza social cuyas ideas no se habían ignorado por parte de ningún régimen político. El triunfo de la cultura pop podía observarse a lo largo y ancho del planeta, pero el criticismo de la cultura pop también tuvo su lugar y su cabida en el arte occidental. La sociedad de consumo americana, así como la prevalencia del arte abstracto, también aparecía en Checoslovaquia, por ejemplo, a través de los medios de comunicación. En cualquier caso, esto se sabía por experiencia desde el punto de vista oriental. Los aspectos subversivos y críticos de la cultura pop se identificaron, pero no a través de las metas del criticismo, de la crítica, donde además habría que pensar en equivalentes reales. Y se pensaba que tras el telón de acero, el consumismo y la publicidad se percibían como contrapesos atractivos al aspecto gris del socialismo. Además, hay que pensar en las diversas formas que la cultura tomaba, muchas veces no entendidas dentro del contexto en el que se encontraban. Así que muchas veces ocurría que se sobrepasaban en un breve periodo de tiempo. En casos donde los modelos internacionales imperaban, había que ver cómo el arte eslovaco se intentaba adaptar y cómo los artistas jóvenes muchas veces acababan negando su propia inspiración, lo cual desempeñó un papel fundamental con respecto a la expresión artística de los años 60. Pasamos a la tesis 7. En la confrontación común del arte del Occidente y del Oriente en Checoslovaquia a mediados de los 60, emergió la idea de la reconexión de actividades que se habían roto desde 1948. Se puede hablar de una vinculación centroeuropea con la neovanguardia y con la renovación de la comunicación internacional. Pero la nueva confrontación este-oeste, así como la forma en que se compartía la información dentro de la neovanguardia, daba que se entrase en marcos de distinta construcción dentro de ámbitos distintos, que daban lugar a lecturas distintas. En este sentido, habrá que darse cuenta de que la sociedad socialista de la Checoslovaquia de la época, a través de su propia existencia, se convirtió en un aspecto normal tras el pensamiento post-stalinista, dando lugar a secuencias como la censura en el arte, que dieron lugar a una autoproclamación de la necesidad de la democratización, dando lugar finalmente a la primavera de Praga. El telón homónimo apareció en diversas manifestaciones formales e informales a través de la cultura pop, nuevo figurativismo y neoconstructivismo, así como en la propia cultura pop. Me gustaría, a través de este ejemplo, mostrarles cómo fue así. El Slovak informal, el informal eslovaco, se puede considerar, aparte de su interés abstracto, como una reflexión especial de la actitud hostil ante los dogmas impuestos coercitivos del socialismo en la Europa central. Hacia 1959-1960, aquellos jóvenes rebeldes, la generación de estudiantes y recién licenciados de la Academia de Bellas Artes, que no aceptaban la abstracción sin cuestionarla, intentaron encontrar una conexión válida a través de un puente dentro de un programa artístico auténtico. En el pasado se les consideraba una especie de sincretistas típicos debido a cómo las tendencias de la cultura pop se utilizaban de forma contradictoria dentro de este movimiento.
Se trata, sin embargo, de un asunto que habrá que desglosar con mayor detalle, porque hay que pensar también en aspectos según los cuales la escena artística eslovaca tiene lugar a estímulos no experimentados. Habrá que tener en cuenta también las cuestiones estéticas de la élite y de la cultura popular, como en el nuevo realismo. Se trata de una actitud crítica que prefiguró la crítica y las concepciones posteriores en este sentido. Además, podría tratarse de un programa distintivo con diversas percepciones y significados dentro del pensamiento de izquierdas, tanto en el occidente como en Checoslovaquia. Con respecto al sincretismo entre 1960 y 1964, hay que pensar en cómo se retrataba a la figura, el figurativismo. Se estaba pensando, en este caso, en una mayor abstracción de lo gráfico, y desde el punto cero se volvió a la figura, al figurativismo, a través de la escultura, la pintura y el ensamblaje, así como con el uso de las texturas. En este sentido, se puede ver que esta concepción estaba prefigurando el momento importante que surgió en 1963-64 dentro del surgimiento del arte pop y de cómo influenció el medio artístico tradicional. Se puede deducir, pues, que el descubrimiento de la abstracción y de la geometría daría lugar a la pintura de los años posteriores, a la década de los 60, con una nueva forma de responder a la cuestión social y a varias asociaciones que se realizaban. En este contexto, se puede decir que se respondía a la influencia del nuevo realismo. En ese sentido, contábamos con una vanguardia y una vanguardia que coexistían. Si pensamos en las tendencias artísticas antes mencionadas, no se podría aducir por ello que simplemente se puede hablar de una influencia occidental. Pensamos, por ejemplo, que la proyección de las tendencias occidentales en otros contextos de los medios artísticos orientales son menos importantes que, por ejemplo, el modo en que se llegó al rechazo de plano. Se trata de identificar funciones claras en este contexto y no simplemente estas influencias. Se trata de contar con significados claros para formas similares o congruentes que pueden entenderse para poder así desvelar la verdadera lógica del surgimiento de la vanguardia en este ámbito. Pasamos a la siguiente tesis, la número 8. Desde la posibilidad de ver los significados de obras con significados parecidos, como los que aparecieron en los 50, tanto en el occidente como en Europa oriental, hay que pensar que el divorcio real del modernismo occidental y oriental ocurrió no en 1948, sino en el momento de su reconexión a través de la reunión o la colisión de especies distintas, a través de un diagrama de desarrollo distinto, es decir, con significados distintos. La confrontación de ambos tipos de arte a través de exposiciones o críticas en su tiempo no tuvieron en cuenta las diferencias claras de significado. Se habló de una compatibilidad formal en donde se habla de la vuelta del hijo pródigo. Esta perspectiva distorsionada se reforzó por parte del tránsito de una serie de críticos occidentales bien informados, en donde ahora hay que pensar si no estaban aplicando enfoques coloniales. El telón homónimo puede convertirse en un método auxiliar conveniente para seguir pensando en historias con dos voces distintas, como dice Bertling. Como dice, por ejemplo, Baxandal, hablar de distintas condiciones mentales locales, hablar de patrimonio cultural vivo en una situación cultural particular, una vez que la década del
regímenes socialistas estuviera agotada. Estar al corriente del hecho de que el telón homónimo pueda ayudar nos ayudará a pensar en si los 60 y los 90 pueden entenderse como una época entusiasta. Hay que pensar además en cómo la historia deberá centrarse en personas a nivel individual y no en tendencias o ámbitos artísticos. Gracias. No question. Thank you, Richard, for your deconstruction and reconstruction art. Gracias. Ahora nos queda tiempo para unas cuantas preguntas, pocas, una o dos, porque no tenemos demasiado tiempo. Sí. ¿Quería yo responder? Muchas gracias. Muchas gracias por presentar estos argumentos diferenciados. Quería hacer un comentario rápido con respecto a la diferenciación. Como europeos, es demasiado tarde para tratar la cuestión del ámbito en el que se trata, porque ya ha desaparecido. Ahora existe otro tipo de liberalización. Es importante recordarlo y recordar esto que yo digo. Pensemos que en Europa compartimos muchos aspectos, como por ejemplo la cuestión del capitalismo y la cuestión de las ideologías socialistas. Desde luego se trata de efectos contrastados. Pensemos, por ejemplo, en ámbitos como el de la antigua Yugoslavia o el de Escandinavia. Así que apoyo el argumento que ha planteado y he de decir que ahí subyace además la ideología que supone una unidad en sí misma desde el punto de vista del pensamiento intelectual, algo que se ha exportado a lo largo y ancho del planeta en diversas formas y a través de diversos contenidos. Y finalmente se ha convertido en un espejo de cómo estos mismos mensajes se han ido enviado. Ya lo sé, se trata a veces de un atajo, lo que yo he hecho en el propio